Tercera Juan, versículo 2. Hoy vamos a hablar de las emociones. Emociones. We're going to talk about emotions today. Emociones y feelings. Y por favor use su Biblia bastante. Vamos a usar la Biblia varias veces. So please no se olviden de los anuncios este sábado, la despensa. Vamos a tratar de empezar la first week of December. Hope I'm with you guys. I'm excited about what's going to happen. We believe that the gospel is it transforms. It's a social transformation. It's not a religion, but we believe it transforma la sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Leamos todos Tercera Juan, verso 2. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos todos? 1, 2 y 3. Yo no lo voy a leer, usted lo va a leer. Come on. Ready? Tercera de Juan, 3 John, verse 2. Tercera de Juan, verso 2. ¿Listos? 1, 2 y 3. Okay. Muy bien leído. La frase que me llama la atención es: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y me oigo como disco rayado, pero rápidamente, especialmente personalmente, cuando yo leí este verso, cuando yo vi la palabra prosperidad, lo primero que se me vino a la mente fue dinero y economía. Fue lo primero que se me vino. O sea, yo me lo puse, Señor, yo deseo ser prosperado financieramente y económicamente. Y tenemos esa maña, vamos a decirlo así, pero realmente la prosperidad tiene que ser en creencias, tiene que ser mentalmente, tiene que ser físicamente, tiene que ser económicamente, tiene que ser familiarmente, tiene que ser socialmente, tiene que ser espiritualmente. Entonces, nosotros nos rodea un sinnúmero y varias áreas donde necesitamos ser prosperados. ¿Ok? A veces le ponemos mucho énfasis a los sentimientos, ser prosperados en los sentimientos, pero estamos vacíos económicamente. A veces estamos muy bien económicamente, pero espiritualmente estamos vacíos. Lo que queremos es balancear todo. Digan todos: una vida equilibrada. ¿Ya? A balanced living. It's all about a balanced living, not to go to the extreme. No ser extremistas ni religiosos, sino que ser equilibrados en todas nuestras áreas. Hoy vamos a hablar del alma. Digan todos: el alma. Tú seas prosperado del alma, porque en el alma están las emociones y los sentimientos. ¿Okay? Entonces Dios dice que nosotros seamos prosperados en esa área, y que esa área sea prosperada, pero que esa área no domine, que nuestros sentimientos y nuestras emociones no sean el dominio de nuestras vidas, no, sino que nosotros seamos prosperados en creencia, en una mentalidad renovada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, y nosotros podamos ser estables emocionalmente. Digan todos: estables. ¿Ya? No vamos a hablar de que usted debe ser emocionalista. ¿Okay? Hay problema si una no muestra emoción. ¿Ya? Y hay problema si una persona es dominada por sus emociones. ¿Ya? Está desequilibrado allá. ¿Ya? Entonces queremos traer a la vida cristiana un buen balance, ¿no? Donde nosotros podamos mostrar nuestras emociones. Y les voy a enseñar varias escrituras donde nuestro Señor Jesús mostró su emoción, ¿no? Pero las pudo dominar y las pudo manejar. Ven cómo introduce Joyce Myers lo de la emoción. Dice: todos tenemos emociones y están aquí para quedarse.
creo que una de las metas de cada creyente debería ser estar emocionalmente estable. Deberíamos de buscar a Dios para aprender a manejar nuestras emociones y no permitir que ellas nos manejen a nosotros. Una definición que encontré en el diccionario declara que las emociones sirven para emocionar y para mover. Piensa esto, dice ella, me gustó. Estás en un shopping mall o estás comprando por una prenda en específico que estás necesitando. Has hecho un compromiso al Señor de pagar y salir de todas tus deudas. Le has prometido el diezmo y ofrendas conforme Él te dirija. Has hecho un compromiso de realmente cuidar tus gastos y no comprar cosas que no necesitas y que se van a salir del presupuesto. Mientras estás de compras, descubres un gran sale, una ganga que todo está a 50% de descuento. ¿Qué haces? Te emocionas. Entre más miras, más emocionante se convierte la cosa. Las emociones suben más y más. Empiezan a mover y parte del plan del diablo, dice, es de seguir tus emociones. Otra definición es: actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Otra definición dice: bienestar emocional son reacciones, digan todos reacciones. Voltea a 3 personas y dile: cuidado con tus reacciones. Ajá. Be careful with your reactions, your emotions, your impulses. Rápido. Temor a perder la o amenaza de un resultado negativo, dice. Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo. Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan. Celebración de un éxito en momento, reaccionamos con emoción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa se cayó, yo estaba en el baño y entonces salieron todos. Y Nancy fell. Y entonces yo salí. Entonces tuve que respirar y entonces tuve que tomar control de la situación, ¿no? Y no dejar que mis emociones tomaran control de mí mismo, porque en ese momento ella necesitaba cuidado. No que todos hiciéramos un velorio ahí. No, ella necesitaba a alguien que la cuidara, etcétera. Y no, mi amor, ¿cómo estás? Fue la rodilla, fue esto, le estaba examinando. Al fin le vi hinchado ahí, dijo que ahí fue. Bueno, tengo años de jugar fútbol, vi, y entonces ahí la fuimos cuidando. No, pero situaciones pueden tomar nuestras emociones. Ahora, déjenme compartirles: nuestras emociones revelan nuestra creencia. ¿Okay? Nuestras emociones van a revelar lo que realmente creemos. Por otro lado, para solucionar cómo uno puede controlar sus emociones, es de que primero usted tiene que ir de primero a su creencia. ¿Qué cree usted? Y de ahí qué creo, qué pienso, y de ahí se controlan todas las emociones. El control viene en mi creencia, en quién soy, número 1, y de ahí cómo pienso. Y de ahí la emoción y el sentimiento se tiene que, gracias papá, la emoción y el sentimiento tendrían que meterse a la creencia y a la forma de pensar. Es por esto que buscamos establecer creencias antes de manejar emociones. Cómo yo manejo la ansiedad, cómo yo manejo el enojo, cómo yo manejo el temperamento, cómo yo manejo la depresión, cómo yo manejo mi carácter, cómo yo manejo esas emociones que rápido me impulsan, cómo yo manejo la tristeza, ¿no? Entonces, mi consejo a ustedes, Centro Cristiano Familiar, es de regresar a esos 2 puntos primeros. Levante su mano izquierda y diga: en lo que yo creo, y su mano derecha diga: en cómo yo pienso. Ahí necesita regresar. Ahí, esas 2 cosas. En lo que yo creo, que es lo que la palabra de Dios dice. I believe in how I think. You can emotions. Okay. Entendemos que la palabra
y Dios entienden que tenemos reacciones emocionales. Déjeme darle dos escrituras, ¿sí? Vamos a leer y de ahí vamos a ver una reacción de Jesús en una escena que se le presentó, y vamos a ver la emoción que él tuvo y cómo él pudo salir. Vamos a Efesios 4:26. Ephesians 4:26. Let's look at that. That's a beautiful verse just to touch on. Efesios 4:26. Emociones revelan la creencia. Efesios 4 es uno de los capítulos más poderosos que hay en la Biblia. Pero el verso que yo quiero tocar es el 26. Usted puede leer en su casa el sinnúmero de versos que hay aquí. Efesios 4:26. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Alguien quiere leer el verso 26 fuerte? Verso 26, así. Póngase de pie y léalo bien fuerte. ¿Alguien más? Ahí viene mi hermanita, diga. Efesios 4:26, por favor. Ahí está. Mire qué interesante ese verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Miren qué interesante. Es como que Dios nos está dando permiso que nos enojemos, pero que no pequemos. Desde ya Dios sabe. Voltea a tu hermano y de Dios te hizo. Desde ya Dios nos hizo con emociones. El hecho de suprimir o ahogar emociones, usted va en contra de la voluntad de Dios. Una persona emocional, una persona con emociones, pero al mismo tiempo no va a haber que dominen las emociones. Y dice, airaos, pero no pequéis. Dice, aunque emociones, con emociones podemos caminar con Jesús. Muy bien, mis hijos me pueden enojar a mí por alguna fechoría que hicieron, violaron una guía, violaron una regla dentro de mi casa, y entonces yo me indigné, yo me enojé, yo puedo enojarme y mostrarles a ellos mi enojo, pero puedo también no ofenderlos, puedo tampoco levantar mi voz en una forma donde pueda yo provocar el enojo en ellos también, sino que yo puedo demostrar mi enojo hacia ellos, violar esta ley. Yo te dije que tendrías que entrar a las 10 de la noche, pero entraste a las 3 de la mañana. Entraste en lugar de entrar por la puerta, entraste por esa ventana, porque sabías de que yo me iba a molestar. Por lo tanto, ahora entonces vas a tener esta consecuencia. Yo muy bien puedo tener esa plática con mis hijos, pero cuando pecamos es cuando nosotros dejamos que esta emoción tome entonces nuestro carácter, y entonces empezamos a insultar, empezamos a ofender, ¿no? Y empezamos, incluso entra la violencia dentro de la casa. Entonces, si ustedes miran versículo 31, miren lo que dice el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Todas estas son emociones: tristeza, enojo, ira, gritería, maldecir y toda malicia. Antes ser benignos con otros, misericordiosos. Son emociones, mire, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjenme enseñarle otra escritura en Marcos capítulo 3. Esta es una escritura pero preciosa de cómo Jesús pudo manejar sus emociones. Let's look at Mark chapter 3. We can see how Jesus just managed his emotions in a beautiful, in an awesome way. Marcos 3, versículo 1 al 5. Cuando lo tengan, digan fuerte, amén. Marcos 3, versículo 1 al 5. Que todos lo tengan, porque esta es una escritura tan preciosa. ¿Ya lo tenemos todos? Síganme.
dar las emociones de Jesús en esta escena. ¿Listos? Uno. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. ¿Okay? Estaba enfermo, necesitaba sanidad, y Jesús se encontró con este hombre enfermo y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Todo el movimiento religioso tenían una ley, digan todos ley, de que cuando se miraba, cuando había una persona enferma o necesitaba ayuda, ¿okay?, y estaban en el día de reposo, era un día religioso festivo que celebraban en ese tiempo, la prioridad tenía que ser de que en el día de reposo, digan todo reposo, se tenía que descansar completamente y todo tipo de actividad se tenía que ignorar porque estábamos en descanso. Entonces, palabras, cuando había una persona enferma, o se le pinchaba, se inflaba la llanta a uno en la calle, o de repente alguien necesitaba un pan, la ley decía de que no podíamos salir porque era el día de reposo. Entonces, cuando Cristo se acercó a este hombre enfermo, la religión vino y entonces vieron y él iba a sanar o no iba a sanar, ¿no? Y Jesucristo me encanta porque siempre está rompiendo reglas y religión cuando dicen amén a eso. Y viene y dice, y mire la emoción de Jesús, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar? Pero ellos callaron. En el versículo 5, entonces mirándolos alrededor, ¿qué dice? Con enojo. Aquí lo tienen. No podemos quitar palabras de la Escritura con enojo. Yo creo que el enojo que Jesucristo tenía es, yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado ahí, desde ya se me puso la piel china. Dije, ¿cómo? Y de ahí dice emoción. Se enojó, dijo, wow, pero esta gente está viendo a un enfermo y quieren tomar prioridad de una ley religiosa en ayudar a esta persona. Y entonces dice que se puso triste y se van viendo de que Jesucristo se va moviendo en la escena y va mostrando sus emociones, pero al mismo tiempo él va dando la forma en que él creía. ¿Y quién era Jesús? Hijo de Dios. ¿Qué más? El Salvador. ¿Qué más? ¿No era el sanador él? Entonces él se mismo y dijo: yo vine a este mundo a sanar. Y entonces él tocó su esencia en él y tocó su mentalidad y se movió a lo que él pensaba basado en su creencia, no lo que él sentía, que él se enojó. Si se hubiera seguido a su emoción, entonces él agarra un palo y mata a todos y los desprecia. Si se pone triste, entonces se pone a llorar con todos, ¿no? Y no hace la misión que él llegó a hacer. Y muchos de nosotros tenemos un gran llamado, gran misión, tenemos grandes cosas que podemos hacer en esta ciudad, pero la emoción atrapa la misión que Dios tiene para nosotros y perdemos las grandes oportunidades que Dios tiene para nosotros. Y entonces la Biblia en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quiero decirles de que las emociones revelan nuestra creencia, pero al mismo tiempo Dios sabe que nosotros tenemos emociones, ¿no?
yo a cada ratito le digo, le mando un texto a mi esposa, le digo, I'm sorry, baby, I'm sorry, estoy pensando en mañana, ¿cómo vas a trabajar? Vas a ir a trabajar, ok. ¿Cómo se va a bajar del carro? ¿Cómo se va a sentar? Eso rápido yo le mi emoción, mi emoción, mi sentimiento. Gente que no tiene emoción, está bueno, párese y usted sea macha y no hay ningún conecte emocional. Absolutamente nada. Son paredes de este tamaño que aunque le dé un beso, mira esa pared, la pared se queda amarilla de modos. Por Dios, a tu hermano, dile, date la oportunidad que te amen otros. You have to give an opportunity for others to love you. It's a good feeling. It's a very good feeling. Es un sentimiento lindo. ¿Sabe por qué vine hoy yo? Porque me van a dar comida, me van a dar regalos ustedes. Por eso vine. Para que me amen y me abracen. Mire 1 Pedro 5:7, sí, rapidito. Le estoy enseñando algunas escrituras. ¿Cuánto están recibiendo hasta ahorita? Ya, es muy, muy importante de que su creencia y su forma de pensar logre dominar sus emociones y sus sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos bajan y suben, querido, conforme la economía, conforme el ambiente, conforme el vecindario, conforme nos traten. Entonces nosotros podemos ser dominados por todo esto, porque entonces nosotros vamos a hacer sub y bajas. 1 Pedro. Look at 1 Peter 5:7. 1 Pedro 5:7. Otra escritura muy, muy linda. Cuando lo tengan, di un fuerte amén. Mire, 1 Pedro 5:6. Mire lo que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire lo que dice aquí: echando toda vuestra ansiedad. Ahí está un feeling, hay un sentimiento, una emoción sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi creencia cuando viene la ansiedad es un feeling. Yo le puedo compartir toda mi ansiedad a mi esposa: mi amor, me siento así, ¿qué vamos a hacer? Mañana ya tenemos 50 años, va a pasar dentro de 10. Yo le puedo compartir a ella muy bien, muy bien, ¿no? Y ella me puede compartir. Pero últimamente yo tengo que llegar a una creencia de que cuando, por ejemplo, se lo explico como Anderson lo explica: tus emociones tienen un papel importante en el proceso de renovar tu mente. En un sentido general, dice, tus emociones son el producto de tu vida pensante. Si no piensas en forma correcta, si no renuevas tu entendimiento y si no percibes a Dios y su palabra en forma correcta, eso se verá en tu vida emocional. Si no reconoces tus emociones en forma apropiada, podrás hacerte espiritualmente vulnerable. Entonces yo le puedo compartir toda mi ansiedad a mi esposa, algunos de ustedes yo le puedo compartir. Y cuando alguien le comparta su ansiedad, por favor, póngale el oído. No le cachetee, póngase a orar, no sea tan tieso ahí. No, póngalo, ya, abrácelo, diga, mira, ¿sabes qué? Porque la ansiedad puede llegar a ser orgullo. Orgullo en el sentido de que usted está confiando en usted mismo. Y la Biblia dice, lo que el orgullo y la ansiedad hace es: voy a echar todo encima de mí y voy a cargar eso, y eso me va a manejar a mí. ¿Ya? Lo que la Biblia está diciendo: usted no tiene necesidad de llevar esa carga.
écheselo a Dios, que Él lo va a cuidar. Revisemos Lamentaciones. ¿Usted sabía de que hay un libro que se llama Lamentaciones? ¿Sí? ¿Y sabe quién lo escribió? O el profeta más emocional que había. Algunos le dicen el profeta llorón, porque se la pasaba llorando. Incluso le puso el título a ese libro, Lamentaciones. Imagínense, porque se pasaba lamentando. Pero él hace algo muy interesante. Mire Lamentaciones capítulo 3. We'll go to Lamentations, which is an emotional book. Just the name of it, Lamentations. You know, it's all about, oh my God, I'm feeling this, I'm feeling that. Las emociones. Lamentaciones capítulo 3. Okay. Capítulo 3. Y él tenía, hubo un tiempo en su vida de que él tuvo un concepto de Dios diferente, pero de ahí fue cambiando su mentalidad. Lamentaciones 3. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. ¿Lo pueden leer todos? 1, 2 y 3. Lamentaciones 3, 1 y 2. ¿Listos? 1, 2 y 3. Paren ahí. Se lo voy a leer y no tiene que ser teólogo, no tiene que ser un gran profesional. Dígame cuál era el concepto de Jeremías en ese momento de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Qué concepto tenía Jeremías de Dios en ese momento? ¿Cómo? Un Dios latigador. ¿Qué más? Como que Dios no tenía ninguna esperanza de te puse ahí para que estés en tinieblas toda la vida. Él se estaba a Dios, ¿no? Ajá. Okay. Su autoestima estaba súper baja, ¿no? Y queridos, tuvo que ver con el concepto que él tenía de Dios, ¿no? Y en ese momento él empieza a tener todo este tipo de emoción, ¿no? Y él empieza a escribir. No lo quiero cansar en el capítulo 3, pero usted en el capítulo 3 se va a dar cuenta cómo él en ese diálogo va haciendo un cambio de renovación de mente. Sígame por favor. Mira el versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra, labrado, torció mis senderos. En otras palabras, yo oro y Dios no me contesta. Entonces, ¿para qué orar? Versículo 11, torció mis caminos y me despadezó, me dejó desolado. Y así va. Mira el versículo que me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de sed. Mira qué tristeza de este hombre. Mira el versículo 17, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Mira el versículo 19, acuérdate de mi aflicción, y ahí empieza a cambiar su mente. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en, ¿qué dice? Y ahí empieza a tocar su memoria, empieza a tocar su razonamiento, empieza a tocar la forma de pensar de Dios, empieza a pensar él en esperanza, y entonces va cambiando su emoción. Porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Leamos todos el versículo 23. 1, 2 y 3. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. De tristeza a tiniebla, cambiando su forma de pensar de Dios, él dice: Señor, todos los días es una nueva oportunidad para mí.
Entonces es tan importante de que para nosotros cambiar y estabilizar nuestras emociones, nosotros tenemos que cambiar primero la forma de creer en Dios y la forma en cómo nosotros pensamos para entonces estabilizarnos. ¿Cuántos me entendieron hasta ahorita? Okay. Ahora lo que andamos buscando es estabilidad, no ignorar, suprimir emociones o cancelar nuestras emociones. Mucha gente suprime emociones. O sea, las tiene ahí, pero las pone bien adentro, ¿ok? Y me encanta lo que esta escritora dice, Johnson, dice, investigaciones han enseñado que suprimir o contener o sofocar nuestras emociones apaga la comunicación entre nosotros y relaciones. Realmente no trabaja. Voltea a tu hermano y dile, no trabaja ahogar emociones. It doesn't work for you to, suppress emotions. No trabaja. Voltea a tu hermano, sabes que no trabaja eso. ¿Sabe por qué? Dice eso. Primero, tenemos que trabajar muy duro para apagar nuestras emociones a menudo. Segundo, nos convertimos más agitados y más tensos cuando lo tratamos de hacer. Tercero, esto me encanta, miren. Nuestras emociones no se quedan adentro. Voy a guardar todas las emociones y que nadie me mire que estoy llorando. Eso no trabaja. Nuestras emociones no se quedan adentro de nuestra piel porque emociones son muy rápidas. Dice, toma 100 millones de segundos, o sea, 1.000 de segundos, para nuestro cerebro reaccionar emocionalmente y cerca de 600.000 segundos para que nuestro cerebro registre estas reacciones. Para el tiempo que decidimos que es mejor no enojarse o no estar triste, nuestras caras ya lo expresaron 500.000 segundos, ya es muy tarde. Entonces, ¿cómo estás, mi amor? Estoy bien. Y la cara toda roja. Y según ella o él está suprimiendo las emociones, pero ya le va a explotar la cara. Ajá, mi amor, ¿cómo estás? Y en la televisión, todo bien. Y con el cuerpo que se le estalla también, porque no hay tal cosa de esconder emociones. Se le va a salir porque Dios lo hizo así. Entonces lo mejor, querido, y le doy un consejo, dice la Biblia, leamos Romanos 12, let's go to Romans 12, qué lindo es esto. ¿Cuánto están recibiendo? ¿Sí? Déjenme enseñarlos Romanos 12. Romanos 12, versículo, le dije que íbamos a leer muchas escrituras. Romanos, ¿qué les dije? 12. Romanos 12, versículo 15 al 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 15? Leámoslos todos. Come on, everybody. Verse 15, Romans 12. ¿Listos? 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta? Hay que alegrarse con los que se alegran y hay que llorar con los que lloran. Si hay un funeral, no venga con su Biblia, con su gorrita de evangelismo y le dé un gorrazo. Usted no se ponga a llorar. Confíe en Dios. No, es tiempo de ¿qué? De llorar. Es tiempo de llorar. Es tiempo de consolar, es tiempo de abrazar y decir, ¿sabe que todo va a estar bien? Y cuando es tiempo de cantar y es tiempo de celebrar, no se siente ahí con cara de limón ahí, así, es tiempo de celebrar, es tiempo de desahogarse, es tiempo de alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que cuando nosotros entramos a esas puertas, nosotros tenemos que entrar con toda la emoción que hay en nuestras vidas. Digan todos, emoción. Dice, entrar a los atrios de Dios con canto, con alabanza, con alegría, porque aquí nadie se murió. Aquí quien resucitó fue Cristo. Cuando dicen amén, tiene que emplear esa emoción y apropiadamente según la escena donde usted y yo estemos. El verso más pequeño de la Biblia, ¿sabe cuál fue? He wept. En español es Cristo lloró.
¿Se lo quiere enseñar? ¿Quiere verlo? Mire, en Mateo Juan 11, y yo creo que por aquí voy a ir terminando. Juan 11. Ya. Y de ahí quiero terminar con otro escritor que muy bueno. San Juan 11, cuando lo tenga digan fuerte amén. Es toda una historia. Déjeme leérsela así y yo creo que vamos a ir terminando. ¿Ya lo tenemos? 11, vamos al versículo 17. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Aquí está otra escena donde Jesús manejó bien sus emociones. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Digan todos creer. Digan todos creer. Y es que ahí, si algo se llevan de esta enseñanza, querido, es la forma en que usted cree, en sus creencias. Si usted cree, por eso a veces tengo un poquito de problema con Alcohólicos Anónimos. Han ayudado a muchísima gente. Yo he ido a investigar y estar ahí con amigos y todo. Pero una de las cosas que ellos dicen es: mi nombre es Eddie y soy un alcohólico. Desde ya está declarando una forma de creer. Y la forma de creer le va a impactar la vida pensadora, la forma en que piensa. Y la forma que piensa entonces va a dictar sus emociones, sus sentimientos y su conducta. ¿Okay? Si yo creo que soy redimido por la sangre de Cristo, y Cristo me perdonó y me limpió mis pecados, y ahora soy un embajador de esta sociedad para anunciar las virtudes del Rey de Dios, y creo en eso y pienso en eso, usted automáticamente, naturalmente, incluso gradualmente va a empezar a cambiar todo su ambiente, su economía, su familia, sus relaciones, por su creer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete de un lado para otro, porque tu fe es tu creencia. ¿Ya me entienden? Para el que cree, todo le es posible. So, si estás alejado de la palabra de Dios, if you are far away from having a relationship with the Word of God, si estás tan lejos de tener una relación con la palabra de Dios, solo la buscas cuando hay un salvavidas, como salvavidas la buscas, entonces tu nivel de creencias, tu lista de creencias va a estar súper débil. Y por lo tanto tu forma de pensar va a estar súper débil. Y entonces las emociones y los sentimientos, conforme el ambiente, entonces te van a capturar. Y viene la ansiedad, viene el ojo, viene la ira, etcétera, etcétera. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahorita? Entonces,
lo que Cristo dice, mire, versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ya? Esa es la pregunta que Jesús está haciendo hoy. ¿En qué crees? Porque si no estamos concentrando en emociones y sentimientos, pero ven, I'm sorry que vuelva a un disco rayado. ¿Cuál es nuestra creencia? Va a ser nuestro pensamiento y va a ser nuestra conducta y nuestra emoción. Mira el versículo 27, les dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Esto es una escena de emociones y de sentimientos. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban, ¿qué dice? También llorando, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió. No le dio un pencazo en la cabeza. ¡Puc! Levántese usted. No es que no cree en mí, pues, sino que él se apegó a esa emoción también y se conmovió conociendo a Jesús. Ahora yo creo que se hincó también con él y yo creo que la abrazó, sabiendo que en los próximos minutos iba a resucitar a su hermano. Pero él se acercó y entonces se conmovió, y ese mismo espíritu fue el que conmovió a Jesús para que usted fuese salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué dice? Jesús lloró. Jesús, he started crying. Empezó a llorar, ¿no? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y ahí está otra. Entonces él lloró por amor, ¿no? Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces hay gente que no quiere demostrar sus emociones porque se creen muy machos, o porque no sé, o porque el otro y no sé qué. No, queridos, el mostrar emociones no es un símbolo de debilidad. No hay cosa más linda cuando una persona dice: me siento de esta forma. Pero tampoco dejar que ese sentimiento maneje lo que la palabra de Dios dice de usted. Usted es la persona más victoriosa que hay, de acuerdo con la palabra. Usted es la persona escogida, redimida, y Cristo pagó la sangre de Cristo por usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice el versículo 39: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Porque el amor, el sentimiento, la emoción y el amor por una persona quita todo obstáculos, aun cuando llegan a alcohol, aun cuando llegan a drogadicción, aun cuando llegan a pecado, aun cuando llegan a puro orín. Cuando una persona ama y da emoción y uno cree de que Dios lo puede restaurar, uno puede abrir camino donde no hay camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el versículo 40, y Jesús le dijo: no te he dicho. ¿Qué dice? Si crees, ¿qué dice? Oh my God, ¿por qué no leen todos una vez más? Ready, 1, 2, 3. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice la Biblia que los israelitas, miren, voy a cerrar esto porque si no voy a estar predicando todo el día en mi cumpleaños. I gotta close this. Okay.
Los israelitas, cuando vieron al gran Goliat, dice que les entró miedo. Dice la Biblia de que cada vez de que se presentaban salían corriendo. Porque el miedo, el sentimiento te hace cosas ilógicas, cosas quizás no ilógicas, pero lógicas, ¿no? Y entonces miras el problema más grande de lo que es. Sin embargo, David, él creyó en lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho que él iba a derrotar a ese gran hombre. Y dice de que él declaró esa palabra. Y dijo, tú vienes con espada y con cosas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque tú seas muy grande, yo soy pequeñito, yo me siembro en lo que yo creo. Y por lo tanto yo pienso de que yo soy un guerrero y que hoy vas a caer bajo mis pies. Entonces su mentalidad cambió, basado a su creencia. Y posiblemente aún David, quizá con un poco de miedo, él avanzó conforme él creía y conforme él pensaba. Y ya todos saben la historia donde David pudo derrotar a este gran hombre. Déjenme leer esto rapidito, sí me gustó, porque a veces pensamos, la gente nace, nos enfermamos, nos morimos, nos hacemos ricos, nos convertimos pobres, nos casamos, eso pasa en la vida, querido, y nos divorciamos, tenemos niños, nuestros niños crecen, obtenemos nuevos trabajos, los perdemos, y todos esos choques impactan nuestra emoción. Entonces lo que queremos decir hoy, querido, es de que a esas cosas van a pasar, sea cristiano o no sea cristiano. Pero usted, en mi consejo hoy es de que usted y yo tenemos que fundarnos en lo que creemos de la palabra de Dios y la renovación de la palabra en la mente y enfrentar buenas noticias y malas noticias. Y que todo ese sub y baja de la vida no destabilice nuestra relación con Jesús, sino que nuestra relación con Jesús siempre sea estable. Y que cuando estén las tormentas de la vida, dice, niños crecen, obtenemos nuevos trabajos, los perdemos, gente nos bendice, algunos nos traicionan. Y cada cambio es un desafío para recordar lo que es verdadero. El amor es la única realidad absoluta que nunca cambia y nunca muere. Morando en esto, que nunca cambia, las cosas alrededor de nosotros están cambiando siempre. Y el estar, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo estoy mal económicamente, la emoción me puede impactar, pero si yo renuevo mi mente con la palabra de Dios, yo le digo a esa economía, yo le digo a esa ansiedad y le digo a esa frustración, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y voy ejecutando basado a esa palabra. Y Dios empieza a abrir pozos de bendición. Y ese verso del Salmo 23 dice, y yo estaré en la casa de Jehová para siempre. ¿Qué quiere decir eso? De que todo yo voy a estar cuidado con Dios. Y en esa relación con Dios yo voy a encontrar paz interior. Y que todo alrededor cambie, mi paz interior no va a cambiar porque no está basado con lo que me pasa, sino que en la creencia que yo tengo en Dios. Cambian las cosas, la ecuación cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Sí? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Déjenme darle esta palabra. Dice la Biblia, yo os escogí a vosotros, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Usted se levanta con esta palabra todos los días
No hay ningún Goliat que se le venga encima. Eso estuvo en Isaías capítulo 41, versículo 9 y 10. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que usted se ponga de pie y dé un respiro. Would you stand to your feet and just, take a nice breath and let the peace of God that passes all understanding just dwell in you. Levante su mano. Yo quiero orar por esos sentimientos, esas emociones. Levante su mano, vamos. Querido, las emociones, los sentimientos falsos, pensamientos falsos nos empiezan a cambiar nuestra forma de pensar, nuestro carácter, la forma en que miramos en nuestras familias. Empieza a cambiar nuestro físico. Estamos más tristes. Hace 3 días le dije a un muchacho, papá, le dije, estás muy demacrado, estás bajando de peso. Eso no está bien, le digo. Y él empezó a darme su testimonio. Si todo eso afecta, y hoy queremos declarar la paz de Dios. Centro Cristiano Familiar, Dios no cambia. Las emociones y los sentimientos cambian. Hoy oramos, Señor, de que todo nuestra vida, nuestra alma, donde se ponen nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, que lo depositemos en el Dios que no cambia. Señor, oramos para que al estar en ese seno, entonces nosotros nos vamos a estabilizar y vamos a ser prosperados en todas las cosas, Señor. Pero oramos a aquellos que no logramos un equilibrio. Oramos de que regresemos hoy al seno de Jesús. Y hoy oramos, Señor, para que hoy se plante esta gran creencia en nuestro corazón. Dios, tú nos escogiste y no nos rechazaste. Centro Cristiano Familiar, Dios dice que Dios está con usted y que no desmaye, porque Él con su mano le va a dar esfuerzo y lo va a ayudar, y más que todo le va a dar sustento con la diestra de la mano poderosa de Él. Esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ¿cuáles son las instrucciones?